Un hombre arrastra las puertas de hierro de una ciudad entera con sus propias manos. Sus músculos tensan bajo el peso de toneladas de metal y madera, mientras las columnas de piedra crujen y se desprenden de sus cimientos. Los guardias filisteos observan aterrados desde las murallas, incapaces de comprender lo que sus ojos presencian. No están viendo a un guerrero. Están viendo a una fuerza de la naturaleza caminando sobre dos piernas, un fenómeno que desafía toda lógica humana. Pero detrás de esos ojos que brillan con furia divina, se esconde el secreto más peligroso de todos. Incluso el hombre más fuerte del mundo puede ser destruido por su propia soledad. En las colinas de Judea, bajo el yugo de 40 años de opresión filistea, nace el libertador prometido. Su madre, estéril durante décadas, recibe la visita de un ángel con un mensaje imposible. Tendrá un hijo que nunca deberá cortarse el cabello, nunca deberá tocar vino, nunca deberá acercarse a un cadáver. Será nazareo desde el vientre, consagrado para liberar a Israel de sus opresores. Pero las promesas divinas vienen con un precio brutal. Este niño crecerá sabiendo que es diferente, que su fuerza lo separa de todos los demás, que su propósito lo condena a una vida de batallas interminables. Y cuando finalmente comprenda que puede matar a 1000 hombres, pero no puede encontrar el amor, cuando descubra que sus manos pueden derribar templos, pero no pueden retener la lealtad de una mujer, será demasiado tarde. Su nombre significa pequeño sol, pero su historia es de oscuridad creciente. Cada victoria contra los filisteos lo aleja más de su pueblo. Cada demostración de poder sobrenatural lo hunde más profundo en el abismo de su propia humanidad. Porque Sansón no es la historia de un superhéroe bíblico, es la crónica devastadora de un hombre atrapado entre dos mundos. Demasiado poderoso para ser humano, demasiado humano para ser divino. Y cuando las tijeras finalmente corten su cabello en el regazo de la traición, cuando los filisteos le arranquen los ojos y lo encadenen como animal de circo, la verdadera batalla recién comenzará. Imagina despertar cada mañana sabiendo que fuiste marcado antes de nacer. Imagina que tu madre te cuente una y otra vez que un ángel le dijo que nunca podrías cortarte el cabello, que nunca podrías beber vino, que nunca podrías tocar nada muerto. Imagina crecer con reglas que ningún otro niño debe seguir, con un propósito que pesa más que tus hombros de niño pueden soportar. Imagina que todos te miren esperando que salves a una nación entera, mientras tú solo quieres ser normal, ser aceptado, ser amado como cualquier otro. ¿Cómo vivirías sabiendo que tu vida nunca fue realmente tuya? Este es el punto de partida de Sansón. No es una historia de superhéroe bíblico con capa y poderes para el bien. Es la historia de un niño condenado a la soledad desde el vientre de su madre, marcado por un voto que él no eligió, destinado a una vida de batallas que no pidió. 40 años. Ese es el tiempo que Israel llevaba bajo la opresión filistea cuando Sansón nació. 14.600 días de humillación, de pagar tributos a un pueblo que adoraba a un dios pez llamado Dagón, de ver a tus hijos crecer bajo el yugo de extranjeros que despreciaban todo lo que eras. 40 años esperando un libertador que nunca llegaba, hasta que una mujer estéril en una aldea insignificante llamada Zora recibió una visita imposible. Aquí está lo que los predicadores no te cuentan sobre el contexto de Sansón. Israel no estaba siendo conquistada violentamente, estaba siendo asimilada culturalmente. Los filisteos no necesitaban ejércitos permanentes en cada ciudad porque habían logrado algo peor. Habían convencido a los israelitas de que su opresión era normal, de que convivir con el enemigo era sabiduría, de que resistir era fanatismo.
Las ciudades filisteas de Gaza, Ascalón, Asdod, Ecrón y Gat controlaban las rutas comerciales, monopolizaban la herrería del hierro, dominaban la economía. Si querías una herramienta de metal, tenías que ir a un herrero filisteo. Si querías comerciar, tenías que usar sus caminos. Si querías prosperar, tenías que adoptar sus costumbres. Y así, generación tras generación, Israel se iba desvaneciendo, no en un campo de batalla glorioso, sino en la lenta rendición del alma. En este contexto de derrota silenciosa, vivía un hombre llamado Manoa, de la tribu de Dan. Su nombre significa descanso, pero no había descanso en su vida. Tenía una esposa, pero ella era estéril, en una cultura donde el valor de una mujer se medía por los hijos que podía dar, donde la esterilidad era vista como maldición divina, donde las mujeres sin hijos eran consideradas incompletas y defectuosas. La esposa de Manoa cargaba una vergüenza que aplastaba su identidad cada amanecer. Cada mes que pasaba sin concepción era otro recordatorio de su supuesto fracaso. Cada vecina embarazada era un cuchillo en su autoestima. Cada festival donde las familias celebraban con sus hijos era una tortura silenciosa. ¿Por qué Dios permitía que paganos filisteos tuvieran descendencia mientras su pueblo escogido sufría la esterilidad? Y entonces apareció el ángel, no en el templo, no ante el sacerdote, no en Jerusalén rodeado de gloria. Apareció en un campo cualquiera, ante una mujer sin nombre que la Biblia ni siquiera se molesta en mencionar por su identidad propia. El ángel le dijo que concebiría un hijo, pero ese hijo sería nazareo desde el vientre. Aquí está el secreto que cambia toda la historia. El voto nazareo normalmente era temporal y voluntario. Un hombre o mujer decidía consagrarse a Dios por un período específico, absteniéndose de vino, dejando crecer su cabello, evitando cadáveres. Al final del voto, se cortaban el cabello y regresaban a la vida normal. Pero Sansón sería nazareo de por vida, sin opción, sin elección, sin escape. Su consagración no sería su decisión, sería su prisión. El voto nazareo tenía 3 reglas inquebrantables. Primera, nunca beber vino ni producto de la vid, símbolo de rechazar los placeres mundanos y la celebración humana. Segunda, nunca cortar el cabello, símbolo visible de separación y consagración total. Tercera, nunca tocar un cadáver, símbolo de pureza y alejamiento de la muerte. Estas reglas convertían al nazareo en un extraño social permanente. No podías asistir a bodas donde se servía vino. No podías ayudar en funerales porque implicaba tocar cuerpos. No podías verte como los demás hombres porque tu cabello largo te marcaba como diferente. El nazareo vivía en el límite de la sociedad, mirando hacia adentro, pero nunca completamente dentro. Apartado para Dios, pero separado de la humanidad. Cuando la esposa de Manoa le contó sobre el ángel, él rogó a Dios que enviara al mensajero nuevamente. Necesitaba confirmar las instrucciones. Necesitaba entender qué significaba criar a este niño imposible. El ángel regresó y repitió el mensaje. El niño será nazareo. El niño comenzará a liberar a Israel de los filisteos. Comenzará, no terminará. Esa palabra es un presagio devastador que Manoa no comprende todavía. Su hijo no completará la misión. Su hijo iniciará algo que otros deberán terminar. Su hijo será el primer golpe, no la victoria final. Su hijo vivirá en la tensión permanente entre propósito divino y fracaso humano. El niño nació y le pusieron Sansón, que significa pequeño sol. Pero no hay nada pequeño en lo que viene. La Biblia dice que el niño crecía y el Señor lo bendecía, que el Espíritu del Señor comenzó a manifestarse en él, en Mahané Dan, entre Zora y Estaol.
Pero esas palabras esconden la verdadera experiencia de Sansón. Imagina ser ese niño con cabello que nunca se corta, creciendo cada año más largo, más visible, más extraño. Imagina que otros niños se burlen de ti en las calles, que te señalen, que inventen canciones crueles sobre el niño de cabello largo, que no puede ir a fiestas. Imagina sentir una fuerza creciendo dentro de ti, que no puedes explicar ni controlar. Momentos donde tus manos aprietan demasiado fuerte y rompen lo que tocas, donde tu ira infantil se manifiesta con una potencia que aterroriza a los adultos. Aquí está la paradoja central de Sansón, que determina toda su tragedia. Fue dotado con poder sobrenatural para salvar a otros, pero nadie le dio el poder emocional para salvarse a sí mismo. Podía arrancar puertas de ciudades, pero no podía arrancar la soledad de su corazón. Podía matar leones con sus manos, pero no podía matar su desesperación por ser amado. Podía romper cuerdas como hilos, pero no podía romper las cadenas de su necesidad de aceptación. Su fuerza física crecía proporcionalmente con su debilidad emocional. Cada manifestación de poder lo alejaba más de la conexión humana que anhelaba. Los otros niños no querían jugar con alguien que podía lastimarlos sin querer. Las familias no querían que sus hijas se acercaran al extraño consagrado. Los ancianos lo miraban con una mezcla de esperanza y miedo, viendo al libertador prometido, pero también al joven impredecible con poder divino y deseos humanos. La adolescencia de Sansón fue una guerra interna entre su llamado y su humanidad. El Espíritu del Señor lo agitaba, la Biblia dice. Esa palabra agitar es violenta en hebreo. Implica perturbación, inquietud forzada, movimiento que no puedes controlar. Sansón no experimentaba paz en su consagración. Experimentaba una fuerza que lo sacudía, que lo empujaba, que lo atormentaba con un propósito que no comprendía completamente. ¿Por qué había nacido así? ¿Por qué no podía ser normal? ¿Por qué su fuerza lo condenaba al aislamiento? ¿Por qué Dios lo había marcado para ser diferente cuando lo único que quería era pertenecer? Y en esa tensión devastadora entre poder divino y necesidad humana, entre consagración forzada y deseos naturales, entre propósito nacional y anhelo personal, Sansón se convirtió en el hombre más fuerte de la historia y el más solo. Su cabello nunca cortado colgaba como recordatorio permanente de que su vida no era suya. Su abstinencia del vino lo excluía de cada celebración comunitaria. Su pureza ritual lo separaba de los momentos más humanos de conexión. Fue llamado a salvar a una nación que nunca lo entendió, dotado con un don que nunca pidió, marcado por un voto que nunca eligió. Porque antes de que Sansón matara a su primer filisteo, antes de que arrancara su primera puerta, antes de que revelara su primer secreto, ya estaba condenado. Condenado no por Dios, sino por la imposibilidad de reconciliar quién era con quien se suponía que debía ser. Imagina tener el poder de matar a un ejército entero, pero no poder retener el amor de una sola persona. Imagina que cada vez que tocas a alguien con ternura, tengas que contenerte para no lastimarlos. Imagina que la gente te admire, te tema, te respete desde la distancia, pero nadie se atreva a conocerte de verdad. Imagina despertar después de otra victoria militar, sintiendo que el vacío en tu pecho se hace más grande con cada enemigo que derrotas. ¿De qué sirve ser el hombre más fuerte del mundo si regresas cada noche a la soledad más absoluta? Sansón creció hasta la adultez, atrapado en esta paradoja devastadora. Su fuerza aumentaba año tras año, pero su conexión humana disminuía en proporción inversa. Los jóvenes israelitas de su edad estaban casándose, formando familias,
construyendo vidas normales en sus aldeas, pero Sansón permanecía apartado, marcado por su cabello largo que proclamaba su diferencia a gritos, agitado por un espíritu que lo empujaba hacia un propósito que él no había elegido. Las muchachas israelitas lo miraban con una mezcla de fascinación y miedo. Veían al libertador prometido, al guerrero ungido, al nazareo consagrado. Pero no veían al hombre solitario que solo quería ser amado sin condiciones, sin expectativas mesiánicas, sin el peso aplastante de salvar a toda una nación. Entonces Sansón tomó la decisión que determinaría el curso de su tragedia. Bajó a Timnat, una ciudad filistea. Allí vio a una mujer que le agradó y regresó a sus padres con una demanda que los horrorizó. «Consíganme a esa mujer por esposa». No pidió, no consultó. No consideró las implicaciones teológicas o políticas. Exigió con la urgencia desesperada de alguien que ha estado hambriento de afecto durante demasiado tiempo. Sus padres le rogaron que reconsiderara, preguntándole si no había ninguna mujer aceptable entre las hijas de su pueblo. Pero Sansón solo respondió: «Consígueme a esa, porque ella me agrada». Esa frase revela la herida central de su alma. Ella me agrada a mí. No ella me complementa, no ella comparte mi fe, no ella entiende mi llamado. Simplemente, ella me hace sentir algo que necesito desesperadamente sentir. Aquí está lo que los predicadores suavizan sobre esta parte de la historia. Sansón no estaba siendo rebelde por diversión. Estaba buscando desesperadamente lo que su consagración le había robado: normalidad, aceptación, deseo sexual sin culpa religiosa, la posibilidad de ser visto como hombre y no como símbolo. Las mujeres filisteas no lo conocían como el nazareo extraño. No tenían expectativas de que salvara a nadie. No le miraban el cabello con juicio religioso, sino con curiosidad exótica. Con ellas podía pretender ser solo Sansón, no el libertador prometido, no el hombre marcado desde el vientre, no el guerrero solitario con poder divino. Con ellas podía experimentar la ilusión de ser normal, aunque esa normalidad fuera una mentira que eventualmente lo destruiría. Mientras Sansón y sus padres viajaban hacia Timnat para arreglar el matrimonio, algo extraordinario sucedió. Un león joven rugió contra él en los viñedos. El espíritu del Señor vino sobre Sansón con poder, y él desgarró al león con sus propias manos como quien despedaza a un cabrito. No tenía armas, no tenía ayuda, solo la fuerza sobrenatural que lo había marcado desde su nacimiento, manifestándose en un momento de crisis. Pero aquí está el detalle que resume toda la tragedia de Sansón. No le contó a nadie lo que había hecho, ni a sus padres que caminaban cerca, ni a la mujer que iba a desposar. Guardó el secreto de su poder como si fuera una vergüenza en lugar de un don. Porque para Sansón, cada manifestación de su fuerza era un recordatorio de su diferencia, cada victoria sobrenatural era otra prueba de que nunca sería normal. Nunca sería simplemente humano. Días después, cuando regresó por el mismo camino hacia su boda, Sansón se desvió para ver el cadáver del león. Encontró que un enjambre de abejas había hecho un panal de miel dentro del cuerpo muerto. Tomó la miel con sus manos, comió y llevó algo a sus padres para que comieran también. Pero no les dijo de dónde venía la miel. Este momento parece trivial hasta que recuerdas la tercera regla del voto nazareo: nunca tocar un cadáver. Sansón acababa de violar directamente su consagración. Sus manos que habían desgarrado al león ahora profanaban su pureza ritual al tocar la muerte. Y no solo eso, sino que contaminó a sus padres haciéndoles comer miel de un cadáver sin su conocimiento. La consagración que había definido toda su vida
comenzaba a erosionarse, no por rebelión teológica consciente, sino por el hambre desesperada de algo dulce en medio de una existencia amarga. La boda en Timnat duró 7 días, como era costumbre. Los filisteos le asignaron 30 compañeros para que celebraran con él. No eran amigos, eran guardias disfrazados de invitados, vigilantes asegurándose de que el israelita extraño, con cabello largo, no causara problemas. Sansón propuso un acertijo para entretenerse durante la fiesta. Del que come salió comida, y del fuerte salió dulzura. Les prometió 30 vestidos de lino y 30 mudas de ropa si lo resolvían, y ellos le darían lo mismo si no podían. Era un juego, una forma de conectar, un intento desesperado de ser parte de la celebración. Pero el acertijo estaba basado en una experiencia que solo él conocía: el león muerto y la miel. Estaba compartiendo su secreto de forma cifrada, buscando ser conocido sin revelar completamente su vulnerabilidad. Pasaron 3 días y los compañeros no podían resolver el acertijo. Su frustración se convirtió en ira. En el 4.º día amenazaron a la esposa de Sansón: «Sácale el secreto a tu marido, o te quemaremos a ti y a la casa de tu padre». Imagina ser esa mujer, atrapada entre su nuevo esposo extranjero y su propia gente que amenaza con incinerarla viva. Imagina el miedo palpable de saber que tu vida depende de manipular al hombre con quien acabas de casarte. Así que ella fue a Sansón llorando, acusándolo de no amarla porque no le había revelado el acertijo. Lloró delante de él durante los 7 días de la fiesta, presionándolo emocionalmente sin cesar. Y Sansón, hambriento de amor, incapaz de resistir la súplica de alguien que parecía necesitarlo, finalmente le reveló el secreto. Ella inmediatamente se lo contó a su gente. Antes de que se pusiera el sol del 7.º día, los hombres de la ciudad le dijeron a Sansón: «¿Qué es más dulce que la miel? ¿Y qué es más fuerte que un león?». Sansón comprendió la traición al instante. Les respondió: «Si no hubieran arado con mi novilla, no habrían descubierto mi acertijo». Llamó a su esposa su novilla, reduciéndola a animal de trabajo que otros usaron contra él. El Espíritu del Señor vino sobre él con furia y bajó a Ascalón, otra ciudad filistea, donde mató a 30 hombres, tomó sus vestidos y pagó su apuesta con la ropa de los muertos. Luego, ardiendo de ira, regresó a la casa de su padre, abandonando a su esposa en Timnat. Su primer intento de amor terminó en traición, violencia y soledad renovada. Pero la historia no termina ahí, porque el hambre de Sansón por conexión humana era más fuerte que su sentido común. Después de un tiempo, durante la cosecha del trigo, regresó a Timnat para visitar a su esposa, llevando un cabrito como regalo de reconciliación. Imagina el nivel de necesidad emocional que requiere regresar a la persona que te traicionó, convenciéndote de que tal vez esta vez será diferente, tal vez ahora ella realmente te amará. Pero el padre de ella le dijo que ya la había dado a otro hombre, al que había sido compañero de Sansón durante la boda. Le ofreció a su hija menor como reemplazo, diciendo que era más hermosa, como si las personas fueran intercambiables, como si el rechazo pudiera curarse con una sustitución. Esta vez Sansón no dirigió su ira contra personas, sino contra la economía filistea. Capturó 300 zorras, las ató cola con cola en parejas, puso antorchas entre cada par de colas, las encendió y las soltó en los campos de trigo de los filisteos. Los granos, las viñas y los olivares ardieron. Era una venganza calculada, metódica, diseñada para causar destrucción económica masiva. Cuando los filisteos preguntaron quién había hecho esto, y supieron que fue Sansón porque su suegro había dado su esposa a otro,
Su respuesta fue escalofriante. Quemaron viva a la mujer y a su padre. La misma amenaza que habían usado para manipularla, ahora se ejecutaba como castigo por el resultado de esa manipulación. Y Sansón, al escuchar lo que habían hecho, les prometió que no descansaría hasta vengarse. Los golpeó con gran mortandad, masacrando a un número indeterminado de filisteos antes de retirarse a una cueva en la peña de Etam. Aquí está la realidad devastadora que emerge de estos eventos. Cada victoria de Sansón amplificaba su soledad en lugar de reducirla. Mató 30 hombres en Ascalón y regresó solo. Destruyó la economía agrícola filistea y se escondió solo en una cueva. Masacró a sus enemigos con gran mortandad y se refugió solo en las rocas. La fuerza de sus manos no podía sanar la debilidad de su corazón. Su poder para destruir ciudades no le daba el poder para construir una relación. Su capacidad de derrotar ejércitos no le enseñaba cómo derrotar su propia necesidad desesperada de ser amado sin condiciones. Y lo más trágico de todo, la misma fuerza que lo hacía invencible ante sus enemigos, lo hacía inalcanzable para cualquier aliado potencial, porque nadie se acerca voluntariamente al hombre, cuya ira puede matar a 30 personas en un día, cuya venganza puede incendiar regiones enteras, cuyo dolor se manifiesta en masacres que aterrorizan incluso a su propio pueblo. Imagina que alguien intenta asesinarte 3 veces y cada vez perdonas su traición. Imagina que esa persona te pregunta directamente ¿cuál es tu punto débil? ¿Cómo podrían derrotarte? ¿Dónde reside tu vulnerabilidad mortal? Y tú le respondes jugando con fuego. Imagina saber con certeza absoluta que te están manipulando, que están siendo pagados para destruirte, que cada caricia esconde un cuchillo, y aún así regresar voluntariamente a ese abrazo letal una y otra vez. ¿Cómo se llama eso? ¿Amor? ¿Desesperación? ¿Adicción a ser deseado aunque sea por las razones equivocadas? ¿O simplemente el punto final inevitable de una vida entera buscando amor en todos los lugares prohibidos? Después de la debacle con su primera esposa, después de las masacres, después de los incendios y la sangre, Sansón continuó siendo juez de Israel durante 20 años. 2 décadas de liderazgo solitario, de victorias militares que nunca llenaban el vacío, de noches regresando a una casa vacía después de liberar a un pueblo que nunca realmente lo entendió. Los israelitas lo necesitaban como guerrero, pero lo evitaban como persona. Lo celebraban desde la distancia segura del mito, pero nadie se acercaba lo suficiente para conocer al hombre detrás de la fuerza sobrenatural. Y Sansón, hambriento de conexión humana hasta el punto de la autodestrucción, siguió buscando amor en el único lugar donde su poder no lo precedía, entre las mujeres filisteas que no lo conocían como símbolo, sino como hombre. Entonces conoció a Dalila. La Biblia no especifica si era filistea o israelita, pero su lealtad quedó clara desde el principio. Estaba del lado del dinero. Vivía en el valle de Sorek, tierra fronteriza entre Israel y Filistea, lugar de ambigüedad moral perfecta para una mujer dispuesta a vender secretos. Los gobernantes de los 5 principales ciudades filisteas, Gaza, Ascalón, Asdod, Ecrón y Gat, vinieron a ella con una propuesta imposible de rechazar. Cada uno le prometió 1100 piezas de plata si descubría el secreto de la fuerza de Sansón. 5500 piezas de plata en total. Para poner eso en perspectiva, era suficiente dinero para comprar 110 esclavos, para vivir en lujo absoluto durante décadas, para convertirse en una de las mujeres más ricas de toda la región. Todo lo que tenía que hacer era traicionar al hombre que la amaba. Aquí está lo que hace esta historia infinitamente más perturbadora
que cualquier película de superhéroes. Dalila nunca fingió amarle. Nunca le prometió lealtad. Nunca pretendió estar de su lado. Desde el primer momento le preguntó directamente: «Dime, por favor, ¿en qué consiste tu gran fuerza y cómo podría ser atado para ser dominado?» No fue sutil. No fue manipuladora en el sentido de ocultarse. Fue brutalmente honesta sobre sus intenciones de encontrar su debilidad. Y Sansón, conociendo perfectamente lo que ella buscaba, eligió conscientemente jugar con su propia destrucción. Porque estar con alguien que quiere destruirte es mejor que estar completamente solo. Porque la atención con malas intenciones se siente mejor que la ausencia total de atención. Porque 20 años de soledad habían erosionado su instinto de supervivencia emocional hasta el punto donde la toxicidad se sentía como intimidad. La primera vez que Dalila preguntó, Sansón le mintió. «Átame con 7 cuerdas de arco frescas que aún no estén secas, y me debilitaré y seré como cualquier otro hombre». Dalila consiguió las cuerdas, escondió hombres en su habitación esperando capturarlo. Lo ató mientras dormía y gritó: «Sansón, los filisteos vienen sobre ti». Él despertó y rompió las cuerdas, como se rompe un hilo cuando toca el fuego. Fue una prueba. Sansón estaba verificando si sus sospechas eran ciertas, y quedaron confirmadas completamente. Dalila acababa de intentar entregarlo a sus enemigos. La respuesta lógica, racional, básica de supervivencia, hubiera sido abandonarla inmediatamente. Pero Sansón se quedó. Porque la soledad duele más que la traición. Porque ser deseado, aunque sea para tu destrucción, duele menos que ser invisible. Dalila preguntó nuevamente. No se disculpó por el intento de captura. No fingió inocencia. Simplemente repitió la pregunta: «Dime, por favor, con qué podría ser atado». Y Sansón, sabiendo exactamente lo que vendría después, le dio otra mentira. «Si me atan fuertemente con cuerdas nuevas que nunca se hayan usado, me debilitaré y seré como cualquier otro hombre». Ella consiguió cuerdas nuevas, lo ató mientras dormía, escondió hombres en la habitación nuevamente y gritó otra vez: «Sansón, los filisteos vienen sobre ti». Él rompió las cuerdas de sus brazos como un hilo. Segundo intento de asesinato. Segunda traición confirmada. Segunda oportunidad de escapar ignorada. El patrón era tan claro que incluso un niño podría verlo. Pero Sansón no era un niño. Era un hombre de 40 años atrapado en la psicología emocional de un adolescente abandonado, dispuesto a aceptar cualquier forma de conexión, incluso cuando esa conexión venía con cadenas literales. Dalila lo intentó una tercera vez. Para este punto, la pregunta era casi cómica en su transparencia. «Si tejes las 7 trenzas de mi cabeza con la tela del telar y las aseguras con la clavija, me debilitaré y seré como cualquier otro hombre». Nota cómo Sansón se está acercando peligrosamente a la verdad. Ya no habla de cuerdas o ataduras externas. Ahora menciona su cabello directamente, las 7 trenzas que representan su consagración nazarea, el símbolo visible de lo que lo hace diferente. Dalila tejió su cabello en el telar mientras dormía, lo aseguró con la clavija y gritó por tercera vez: «Sansón, los filisteos vienen sobre ti». Él despertó y arrancó la clavija del telar junto con la tela. Tercer intento de captura. Tercera traición evidente. Tercera señal de advertencia ignorada deliberadamente. Entonces Dalila cambió de táctica. Ya no usó la manipulación sutil de las preguntas curiosas. Usó el arma que sabía que Sansón no podía resistir: la acusación de no ser amado. Le dijo:
¿Cómo puedes decir que me amas cuando tu corazón no está conmigo? Me has engañado estas 3 veces y no me has declarado en qué consiste tu gran fuerza. Era una inversión perfecta de la realidad. Ella lo había traicionado 3 veces intentando capturarlo, pero lo acusaba a él de falta de sinceridad. Ella estaba siendo pagada para destruirlo, pero le reclamaba falta de confianza. Ella había demostrado ser completamente indigna de cualquier secreto, pero exigía el secreto más íntimo como prueba de amor. Y funcionó, porque Sansón no estaba operando desde la lógica, estaba operando desde el hambre. La Biblia dice que ella lo presionaba cada día con sus palabras y lo importunaba, hasta que su alma quedó angustiada hasta la muerte. Imagina esa presión diaria. Cada conversación terminaba en acusaciones de desamor. Cada silencio se interpretaba como rechazo. Cada negativa a revelar su secreto se usaba como evidencia de que nunca la había amado realmente. Día tras día, hora tras hora, la voz de Dalila martillando la misma herida emocional que había definido toda la vida de Sansón. No eres suficiente, no eres amado, estás solo porque eliges estarlo. Si realmente amaras, te entregarías completamente. Y Sansón, después de 20 años de soledad, después de una vida entera de ser el hombre apartado, después de décadas buscando a alguien que lo viera como humano en lugar de como símbolo, finalmente se quebró. Le abrió todo su corazón. Le contó que nunca había pasado navaja sobre su cabeza porque era nazareo consagrado a Dios desde el vientre de su madre. Le explicó que si le rapaban la cabeza, su fuerza se apartaría de él y se debilitaría, y sería como cualquier otro hombre. No fue solo revelar un secreto táctico, fue desnudar su alma completamente, exponer la única cosa que lo hacía especial, entregar voluntariamente el don que lo había condenado a la diferencia durante toda su vida. Y lo más devastador, Sansón sabía exactamente lo que vendría después. No era ignorante, no estaba confundido, no creía ingenuamente que esta vez sería diferente. Simplemente había llegado al punto donde prefería la destrucción en compañía de alguien que la supervivencia en soledad absoluta. Dalila reconoció que esta vez había dicho la verdad. Algo en su voz, en la forma como se quebró al revelar su secreto más profundo, le confirmó que finalmente tenía lo que los gobernantes filisteos habían pagado. Envió mensajeros a los señores filisteos diciéndoles: «Vengan esta vez, porque me ha abierto todo su corazón». Vinieron con el dinero en sus manos, 5.500 piezas de plata, el precio exacto de la confianza de un hombre desesperado. Dalila hizo que Sansón se durmiera sobre sus rodillas. Llamó a un hombre para que le rapara las 7 trenzas de su cabeza y comenzó a afligirlo, y su fuerza se apartó de él. Imagina ese momento, el sonido de la navaja cortando cabello que había crecido durante 40 años, el peso del voto nazareo cayendo mechón por mechón al suelo, la consagración que había definido su identidad completa siendo rasurada mientras dormía en el regazo de la traición. Dalila gritó por 4ª vez: «Sansón, los filisteos vienen sobre ti». Él despertó pensando que saldría como las otras veces, que rompería sus ataduras como siempre, pero no sabía que el Señor se había apartado de él. Esa frase es posiblemente la más trágica de toda la Biblia. No sabía. Sansón había vivido toda su vida con un poder que no controlaba conscientemente, una fuerza que venía sobre él en momentos de necesidad sin que él la invocara deliberadamente. Y ahora, en el momento de su mayor vulnerabilidad, cuando más necesitaba esa fuerza, descubrió que se había ido. Se había ido porque él mismo la había entregado voluntariamente. Se había ido porque había violado el único voto que le daba significado a su diferencia.
Se había ido porque finalmente había conseguido lo que siempre quiso, ser como cualquier otro hombre, y ese deseo cumplido lo destruyó completamente. Imagina despertar sintiéndote normal por primera vez en tu vida y darte cuenta de que esa normalidad es tu sentencia de muerte. Imagina extender tus manos para romper las cuerdas que te atan y descubrir que ya no tienes la fuerza, que el don que te definió durante 40 años se ha evaporado como rocío bajo el sol. Imagina ver las caras de tus enemigos acercándose y comprender, con terror absoluto, que esta vez no hay escape sobrenatural, que esta vez eres simplemente un hombre vulnerable rodeado de personas que te han odiado durante décadas. ¿Cuál es peor? ¿Vivir toda tu vida siendo diferente o perder esa diferencia en el momento en que más la necesitas? Los filisteos lo capturaron. No fue una batalla épica, no hubo resistencia heroica. Fue la captura patética de un hombre común que finalmente había conseguido su deseo de ser normal. Lo sujetaron sin que pudiera hacer nada para impedirlo. Sus manos que habían desgarrado leones, ahora impotentes contra simples soldados humanos. Lo llevaron cautivo mientras él miraba hacia atrás, buscando quizás una última mirada de Dalila, buscando tal vez algo de remordimiento en sus ojos. Pero ella ya había recibido su pago. 5.500 piezas de plata pesaban en sus manos, mientras Sansón era arrastrado hacia su destrucción. El precio de su traición era exactamente el precio de la necesidad desesperada de él por no estar solo. Lo primero que hicieron los filisteos fue arrancarle los ojos. No lo mataron inmediatamente porque la muerte hubiera sido misericordia, y los filisteos no habían esperado 20 años para ser misericordiosos. Querían que sufriera, que experimentara cada día de humillación que él les había causado, que pagara con dolor prolongado cada victoria que había ganado sobre ellos. Los instrumentos para arrancar ojos eran brutalmente simples: ganchos de metal calentados al rojo vivo, o cuchillos curvos diseñados específicamente para este propósito. El procedimiento era rápido, pero el dolor era inimaginable. Imagina sentir tus globos oculares siendo arrancados de sus cuencas, la oscuridad permanente descendiendo mientras gritas, sabiendo que nunca volverás a ver luz, nunca volverás a ver un rostro humano, nunca volverás a ver tu propia reflexión. Lo llevaron ciego a Gaza, una de las 5 ciudades principales filisteas, el mismo lugar donde años antes había arrancado las puertas de la ciudad y las había cargado hasta la cima de una montaña. Ahora regresaba encadenado, mutilado, indefenso. Lo encerraron en la prisión y lo pusieron a moler grano. Este detalle es más devastador de lo que parece en una lectura superficial. Moler grano era trabajo de esclavos, específicamente de mujeres esclavas o animales de carga. El hombre más fuerte que Israel había conocido ahora realizaba la labor más humillante, caminando en círculos interminables, empujando la piedra del molino como un buey ciego. Sus manos, que habían sostenido puertas de ciudades, ahora sostenían la manija de un molino. Sus piernas, que habían corrido hacia batallas, ahora caminaban el mismo círculo monótono, día tras día tras día. Pero aquí está el detalle que los predicadores rara vez mencionan y que cambia todo. El cabello de Sansón comenzó a crecer nuevamente. La Biblia lo dice casi como comentario al pasar, como si fuera un detalle menor, pero no era menor. Era la única esperanza en medio de la desesperación absoluta. Cada día en esa prisión oscura, mientras Sansón caminaba en círculos moliendo grano, mientras sus cuencas vacías lloraban lágrimas de sangre seca,
mientras sus oídos captaban las burlas de los guardias filisteos. Su cabello crecía, centímetro por centímetro, mechón por mechón. El símbolo de su consagración se restauraba lentamente, y con cada hebra que crecía, algo más comenzaba a crecer en su interior. No esperanza exactamente, porque un hombre ciego y encadenado no tiene derecho a esperanza, sino algo más oscuro y más peligroso. Venganza mezclada con rendición, furia combinada con aceptación de la muerte. Los días se convirtieron en semanas, las semanas se convirtieron en meses. No sabemos exactamente cuánto tiempo pasó Sansón en esa prisión, pero fue suficiente para que su cabello creciera notablemente, suficiente para que los filisteos se sintieran completamente seguros de su victoria. En la oscuridad de su celda, sin poder ver nada, Sansón tenía solo sus pensamientos y sus recuerdos. Pensaba en su madre diciéndole que era especial, consagrado desde el vientre. Pensaba en los años de soledad, en las mujeres que lo habían traicionado, en las victorias que nunca llenaron el vacío. Pensaba en Dalila, en cómo había elegido conscientemente su propia destrucción, porque estar con alguien tóxico era mejor que estar completamente solo. Pensaba en su pueblo Israel, que lo había necesitado como guerrero, pero nunca lo había amado como persona. Y pensaba en Dios, en el espíritu que lo había agitado durante décadas, pero que se había apartado en su momento de mayor necesidad. Aquí está lo que hace la historia de Sansón diferente de cualquier otra historia de redención superficial. Él no tuvo un momento de arrepentimiento bonito. No hay versículo donde ore pidiendo perdón con lágrimas sinceras. No hay escena donde prometa cambiar sus caminos si Dios le da una segunda oportunidad. Solo hay silencio. Silencio roto únicamente por el sonido de la piedra del molino girando, por las risas crueles de los guardias, por los gritos ocasionales de otros prisioneros. Sansón no experimentó un avivamiento espiritual en prisión. Experimentó muerte lenta, humillación sostenida, demolición sistemática de todo lo que alguna vez fue. Y en esa demolición completa, algo se purificó. No por mérito religioso, sino por agotamiento total de toda otra opción. Los filisteos decidieron celebrar. Declararon un gran festival en honor de Dagón, su dios, atribuyéndole la captura de Sansón. Dagón era representado como mitad hombre, mitad pez, una deidad que supuestamente controlaba la fertilidad de la tierra y el mar. Los filisteos creían que su dios finalmente había vencido al Dios de Israel al entregar a su campeón en sus manos. Prepararon sacrificios, llenaron copas de vino, invitaron a miles de personas. La Biblia dice que se reunieron los gobernantes de los filisteos para ofrecer un gran sacrificio a su Dios y para regocijarse. Cantaban: nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Era más que una celebración política, era una declaración teológica. Vuestro Dios ha perdido, nuestro Dios ha ganado. Vuestro libertador está ciego y encadenado, moliendo grano como animal. Entonces alguien tuvo una idea que les pareció brillante en su crueldad. Traigan a Sansón para que nos divierta. No querían simplemente celebrar su victoria en abstracto. Querían ver al enemigo caído con sus propios ojos, burlarse de él directamente, convertir su humillación en entretenimiento público. Así que enviaron guardias a la prisión para sacar a Sansón. Lo lavaron probablemente, porque no querían que el hedor de la cárcel arruinara su fiesta. Lo vistieron quizás con ropa de bufón, o lo dejaron en harapos para maximizar el contraste con su antigua gloria. Lo llevaron encadenado, ciego, tambaleándose, hacia el templo de Dagón,
donde 3000 personas esperaban en el techo, además de la multitud que llenaba el interior del edificio. Imagina ser Sansón en ese momento. Escuchas el rugido de miles de voces burlándose de ti. Sientes el calor del sol que no puedes ver. Hueles el incienso del templo pagano mezclado con el aroma de comida de festival. Tus pies descalzos tocan el piso frío del templo mientras alguien te empuja hacia adelante. Las cadenas pesan en tus muñecas. Tus cuencas vacías duelen con dolor fantasma donde solían estar tus ojos. Y entonces escuchas las risas, las burlas, los insultos lanzados como piedras. El gran Sansón reducido a espectáculo de circo. El libertador de Israel convertido en payaso para el entretenimiento filisteo. El hombre que mató a 1000 soldados con una quijada de asno, ahora no puede defenderse de los escupitajos de niños. Pero Sansón no era completamente el mismo hombre que había entrado a esa prisión. Algo había muerto en la oscuridad, y algo más oscuro había nacido. Habló al muchacho que lo guiaba de la mano, pidiéndole que lo dejara tocar las columnas sobre las cuales descansaba el edificio, para poder apoyarse en ellas. Era una petición razonable viniendo de un hombre ciego y débil. El muchacho no sospechó nada. Los guardias no vieron peligro. ¿Qué podía hacer un ciego encadenado contra columnas de piedra? Así que lo guiaron hasta las 2 columnas centrales del templo. Sansón extendió sus manos, tocó la piedra fría, sintió la solidez del pilar que sostenía el techo donde 3000 filisteos celebraban su humillación. Y en ese momento, con las manos sobre columnas que representaban toda la estructura de poder que lo había destruido, Sansón preparó su última oración. No fue una oración de arrepentimiento bonito, fue una oración de venganza absoluta, mezclada con rendición total a la muerte. Imagina que tu última oración no sea por salvación, sino por venganza. Imagina pedir a Dios una cosa más, no la restauración de tu vida, sino el poder para destruir a tus enemigos, llevándote a ti mismo en el proceso. Imagina que tu mayor victoria requiera tu muerte, que tu momento de mayor impacto coincida exactamente con tu último aliento. ¿Cómo se llama eso? ¿Redención? ¿Justicia? ¿O simplemente el final inevitable de un hombre que nunca encontró un lugar donde pertenecer en vida y decidió que al menos su muerte tendría significado? Con sus manos sobre las columnas centrales del templo de Dagón, Sansón oró. La Biblia registra sus palabras exactas y son devastadoras en su honestidad brutal. Señor Dios, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. No pidió perdón por sus errores. No prometió cambiar si le daban otra oportunidad. No suplicó por restauración de su vida anterior. Solo pidió fuerza suficiente para un acto final de destrucción masiva. Solo rogó venganza por sus ojos arrancados, por su humillación pública, por años de ser usado y traicionado. Y llamó a Dios no con títulos religiosos elaborados, sino con la desesperación cruda de alguien que no tiene nada más que perder. Encima del templo, 3000 filisteos celebraban ajenos a lo que estaba por suceder. Habían venido de todas las ciudades principales para presenciar la humillación de su antiguo enemigo. Familias enteras se apiñaban en el techo plano, comiendo, bebiendo, riendo, señalando al ciego encadenado abajo. Dentro del templo, los 5 gobernantes filisteos ocupaban lugares de honor junto a sacerdotes de Dagón y nobles de alto rango. El edificio estaba diseñado con 2 columnas de madera masivas en el centro que sostenían todo el peso del techo. Era arquitectura común en esa época. Las columnas centrales eran el punto de apoyo estructural de todo el edificio. Si esas columnas caían,
El techo colapsaría instantáneamente sobre todos los que estaban dentro y precipitaría a los 3000 que celebraban arriba hacia una tumba de piedra y madera astillada. Sansón asió las 2 columnas centrales sobre las cuales descansaba el edificio. Una columna con su mano derecha, la otra con su izquierda. Sintió la madera bajo sus palmas, la solidez del pilar que había sostenido este templo pagano durante décadas. Su cabello había crecido suficiente. Su consagración, aunque violada brutalmente por Dalila, se había restaurado al menos externamente. El voto nazareo que lo había marcado desde el vientre estaba manifestándose una última vez. Y entonces, Sansón dijo sus últimas palabras registradas en la Escritura: «Muera yo con los filisteos». No fue un grito de guerra glorioso. No fue una declaración de fe triunfante. Fue la aceptación tranquila de un hombre eligiendo morir con propósito después de vivir sin dirección clara, eligiendo que su destrucción tuviera significado después de que su vida estuvo llena de decisiones autodestructivas sin sentido. Empujó con toda su fuerza. Los músculos de sus brazos se tensaron por última vez con poder sobrenatural. Las columnas crujieron. La madera antigua comenzó a astillarse bajo presión imposible. Los filisteos más cercanos notaron algo extraño y comenzaron a gritar advertencias. Pero era demasiado tarde. Las columnas se doblaron, se quebraron, se desplomaron, y en un instante que pareció suspendido en el tiempo, todo el edificio colapsó. El techo cayó sobre los 3000 que estaban arriba. Las paredes se derrumbaron sobre todos los que estaban dentro. Piedras masivas, vigas de madera de cedro, tejas de barro, todo descendió en un tsunami de destrucción sobre gobernantes, sacerdotes, nobles, soldados y familias. El polvo se levantó como nube de tormenta. Los gritos fueron silenciados por el rugido del templo colapsando sobre sí mismo, y Sansón murió aplastado junto con sus enemigos, sepultado bajo las ruinas del templo del dios que supuestamente lo había vencido. La Biblia hace una afirmación que debe ser leída lentamente para comprender su peso completo. Los que mató al morir fueron más que los que había matado durante su vida. 20 años como juez de Israel. Décadas de batallas, emboscadas, venganzas personales. 30 hombres en Ascalón, 1000 hombres con quijada de asno, números indeterminados en otras escaramuzas. Pero nada se comparaba con este momento final. En su muerte mató a más enemigos que en toda su carrera como libertador. Los 5 gobernantes de las principales ciudades filisteas murieron ese día, decapitando el liderazgo político de toda la nación. Los principales sacerdotes de Dagón murieron, eliminando la estructura religiosa que sostenía la cultura filistea. Miles de ciudadanos prominentes, familias influyentes, guerreros experimentados, todos sepultados en un instante bajo las ruinas de su propio templo. Pero aquí está lo que hace esta historia infinitamente más compleja que un simple acto heroico. Sansón no vivió para ver el impacto de su sacrificio. No hubo momento de vindicación personal donde pudiera escuchar los gritos de victoria de su pueblo. No recibió agradecimiento, no fue celebrado en vida, no experimentó la satisfacción de saber que finalmente había cumplido su propósito. Murió ciego, solo, rodeado de enemigos, sin saber si alguien en Israel lloraría su muerte o celebraría su sacrificio. Su victoria fue completamente póstuma. Su redención fue enterrada bajo las mismas ruinas que creó. Ganó la batalla más importante de su vida, en el momento exacto en que dejaba de estar vivo para importarle. Sus hermanos y toda la casa de su padre descendieron y lo llevaron. Lo sacaron de entre los escombros, identificaron su cuerpo entre cientos de cadáveres. Lo llevaron de regreso a Zora, donde había nacido.
Lo sepultaron en el sepulcro de Manoa, su padre, el hombre que había rogado a Dios por instrucciones sobre cómo criar a este niño imposible. El círculo se cerró. Sansón comenzó su vida como promesa divina en Zora y terminó su vida como cadáver regresando a Zora. Entre ese comienzo y ese final, 40 años de juicio, incontables victorias militares, traiciones románticas repetidas, humillación brutal y una muerte que paradójicamente fue su mayor triunfo. Su familia lo enterró con honor, pero la pregunta permanece: ¿lloraron por el libertador o por el hombre? ¿Sepultaron al juez de Israel o al hijo solitario que nunca encontró paz? Aquí está la verdad que los sermones dominicales prefieren ignorar. Sansón nunca experimentó un final feliz. No se casó con la mujer correcta después de aprender su lección. No encontró amor genuino después de las traiciones. No vivió sus últimos años en paz, rodeado de familia agradecida. Su historia no es de restauración, sino de redención imposible comprada con sangre propia. Las cicatrices de sus malas decisiones permanecieron hasta su último momento. Su anhelo de amor nunca fue satisfecho. Su soledad nunca fue curada. Solo fue convertida en combustible para un acto final de destrucción que salvó a su pueblo mientras lo mataba a él. No fue sanado. Fue usado hasta el final para un propósito que lo consumió completamente. El legado de Sansón en la historia de Israel es complicado. No fue el libertador completo que el ángel había prometido. Solo comenzó a liberar a Israel de los filisteos, pero no terminó el trabajo. Esa tarea eventualmente requeriría a otro hombre ungido por Dios, el rey David, generaciones después. Sansón fue el primer golpe, no la victoria final. Fue la chispa que demostró que los filisteos podían ser vencidos, que Dagón no era más poderoso que el Dios de Israel, que la opresión de 40 años no era permanente. Pero ese primer golpe costó todo. Costó su normalidad, sus relaciones, sus ojos y finalmente su vida. El precio de iniciar la liberación fue convertirse en el sacrificio que la hiciera posible. Entonces, ¿qué hacemos con Sansón? ¿Cómo procesamos una historia tan brutalmente honesta sobre humanidad quebrada, siendo usada para propósitos divinos? Aquí está la primera lección que emerge de las ruinas del templo de Dagón. Tu dolor no descalifica tu propósito. Sansón fue el hombre más emocionalmente dañado en el liderazgo de Israel, y aún así Dios lo usó para el golpe más devastador contra el enemigo. Tus malas decisiones, tus relaciones tóxicas, tu desesperación por ser amado, tu soledad que te hace aceptar migajas de afecto envenenado, nada de eso elimina la posibilidad de que tu vida tenga impacto eterno. Dios no espera que seas perfecto. Espera que finalmente, en algún punto de tu colapso, estires tus manos y toques las columnas que necesitan caer. Segunda lección. La fuerza sin sabiduría relacional es autodestrucción en cámara lenta. Sansón podía matar leones, pero no podía discernir lealtad. Podía romper cadenas, pero no podía romper patrones emocionales dañinos. Podía arrancar puertas de ciudades, pero no podía cerrar las puertas de su corazón a personas que claramente querían destruirlo. El poder sin madurez emocional no te hace invencible. Te hace vulnerable de maneras que ningún enemigo externo podría lograr. Las batallas más importantes no se pelean con fuerza física, sino con sabiduría, para reconocer quién merece acceso a tu vulnerabilidad. Tercera lección. Dios no desperdicia ni siquiera tus peores decisiones. Sansón reveló su secreto a la mujer equivocada, perdió su fuerza, fue cegado y humillado públicamente. Cualquier observador hubiera dicho: está acabado. Su historia terminó en tragedia sin redención.
Pero Dios tomó incluso esa destrucción completa y la convirtió en la plataforma para la victoria más grande. Tu peor error no es el final de tu historia. Puede ser el contexto exacto donde Dios demuestra que su propósito sobrevive incluso a tu autosabotaje más espectacular. Las ruinas de tu vida pueden convertirse en los cimientos de algo que salva a otros. Si te sientes invisible, si has buscado amor en todos los lugares equivocados, si tus dones te han aislado en lugar de conectarte, si has sido traicionado por personas en quienes confiaste desesperadamente, si tus decisiones impulsivas han creado consecuencias que no puedes deshacer, esta historia es para ti. Sansón no era un superhéroe. Era un hombre quebrado con un don que no pidió, buscando desesperadamente conexión humana en un mundo que solo lo veía como herramienta. Y aún así, cuando finalmente dejó de buscar salvarse a sí mismo y simplemente pidió fuerza para una última cosa, Dios respondió, no con restauración de todo lo perdido, con suficiente poder para que su muerte tuviera significado cuando su vida se sintió vacía. Tu historia no ha terminado. Mientras respires, hay columnas que pueden caer.